Misa de hoy. Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito viernes, bonito fin de semana para todas las personas que descansan sábado y domingo. Mi oración y mi saludo para todos ustedes. Qué gusto poder acompañarlos una vez más aquí en este programa Fe y Paz. De verdad, gracias por abrirnos la puerta de su casa, de su trabajo, de su corazón. Hay personas que nos escuchan mientras preparan el café, mientras manejan rumbo al trabajo, mientras limpian la casa o incluso mientras descansan después de una noche difícil. Y qué bonito saber que desde distintos lugares nos reunimos alrededor de la palabra de Dios como una sola familia. Un saludo muy especial para toda nuestra gente de México, para quienes nos ven desde Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, España y tantos rincones donde todavía hay corazones que buscan a Dios en medio del ruido del mundo. Gracias también a quienes nos acompañan por la mañana, al mediodía, por la tarde o ya entrada la noche, porque la palabra de Dios siempre llega a tiempo. A veces llega como consuelo, a veces como corrección, a veces como una sacudida al alma, pero siempre llega para salvarnos. Y hoy quiero decirles algo desde el corazón, hermanos. Este programa no es solamente para escuchar reflexiones bonitas y seguir igual. No venimos aquí solamente para pasar un rato religioso. Venimos a dejar que Dios revise nuestro corazón. Porque uno puede acostumbrarse a las cosas de Dios sin dejarse transformar por Dios. Uno puede tener imágenes religiosas en toda la casa y aún así vivir lleno de resentimiento. Uno puede ir a misa, rezar, hablar de fe y seguir tratando mal a la familia. Y hoy el Evangelio nos va a confrontar precisamente con eso. Hoy es viernes 29 de mayo de 2026. Estamos en la 8ª semana del tiempo ordinario y la Iglesia hace memoria de San Pablo VI. Qué importante figura nos presenta hoy la Iglesia. San Pablo VI fue un hombre que vivió tiempos difíciles, tiempos de cambios, críticas y confusiones dentro del mundo y dentro de la misma Iglesia, pero permaneció fiel, no escogió el camino fácil. Amó profundamente a Cristo y defendió la fe, aun cuando eso le trajo sufrimiento y rechazo. Y eso conecta muchísimo con las lecturas de hoy, porque la palabra nos hablará de vigilancia, de oración, de amor verdadero y de una fe que no sea solamente apariencia. San Pablo VI entendió algo muy importante: el cristiano no puede vivir dormido espiritualmente mientras el mundo cambia alrededor suyo. El creyente tiene que mantenerse despierto, firme y dando frutos. Porque quizá hay personas que hoy entran al fin de semana con el alma cansada. Hay quienes están agotados emocionalmente. Personas que trabajan mucho pero oran poco. Personas que tienen la casa llena de cosas pero el corazón vacío de paz. Hay familias donde hay televisión, comida y redes sociales, pero ya casi no hay oración. Y esto duele decirlo, hermanos, pero también hay católicos que tienen muchas hojas y pocos frutos. Mucha apariencia religiosa, pero poca paciencia. Muchas frases bonitas, pero poca misericordia. Mucha imagen religiosa colgada en la pared, pero poco perdón dentro del hogar. Hay quienes hablan de Dios en público y humillan a su familia en privado. Hay personas que rezan el rosario y al mismo tiempo viven llenas de chismes, orgullos y durezas. Y cuidado, porque hoy el Evangelio viene a sacudirnos precisamente ahí. Escuchen bien esta frase, porque será el centro del mensaje de hoy. Hoy Jesús se acerca a nuestra vida como se acercó a aquella higuera. No viene a mirar cuántas hojas tenemos, viene a buscar frutos. Qué fuerte está eso. Porque delante de Dios no basta parecer buenos. El Señor busca amor verdadero, busca conversión, busca humildad, busca una vida que produzca frutos de fe. Y miren qué hermosas y profundas son las lecturas que hoy nos regala la Iglesia. En la primera carta de San Pedro escuchamos palabras muy serias. El fin de todas las cosas está cerca. Y eso no es para vivir aterrados, sino despiertos.
San Pedro nos está diciendo: no vivan distraídos como si esta vida fuera eterna. No desperdicien el tiempo en odio, egoísmo o indiferencia. Luego añade algo precioso: son sobrios y dedíquense a la oración, porque quien deja de orar poco a poco empieza a endurecerse. La oración no es solamente repetir palabras, es mantener el corazón conectado con Dios. Y hoy tristemente hay mucha gente conectada a Internet todo el día, pero desconectada espiritualmente. San Pedro también dice: ámense intensamente, porque el amor verdadero cubre multitud de pecados. Imagínense si las familias vivieran eso de verdad, cuántas discusiones terminarían, cuántas heridas comenzarían a sanar, cuántos hijos crecerían diferentes si vieran más amor sincero dentro de la casa. Y además dice: pongan al servicio de los demás los dones que han recibido. O sea, lo que Dios te dio no es solamente para ti. Tu paciencia, tu experiencia, tu trabajo, tu fe, tu capacidad de escuchar, todo eso puede servir para levantar a alguien más. Después el Salmo 95 nos recuerda que el Señor viene a juzgar la tierra con justicia. Y eso debería hacernos pensar muchísimo, porque un día nuestra vida quedará completamente descubierta delante de Dios. No las apariencias, no la imagen que queríamos mostrar, la verdad del corazón. Y luego llegamos al Evangelio de San Marcos. Jesús ve una higuera llena de hojas aparentemente fuerte y bonita, pero sin fruto. Qué imagen tan poderosa, mucha apariencia, pero vacío por dentro. Después entra al templo y lo encuentra convertido en mercado. Y entonces pronuncia esa frase impresionante: mi casa será casa de oración. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué está pasando dentro de nuestra casa? ¿Hay oración real? ¿Hay perdón? ¿Hay diálogo? ¿O solamente hay cansancio, gritos y distancia? Porque el corazón humano también puede convertirse en un mercado lleno de ruido, orgullo y desorden interior. Y antes de terminar este primer momento, quiero compartirles una historia muy sencilla, pero profundamente humana. Hace tiempo nos escribió don Ramiro Salcedo, de 80 años, de Toluca, Estado de México, antiguo panadero. Nos contaba que pasó toda su vida levantándose antes del amanecer para hacer pan. En su casa había imágenes religiosas por todos lados. Pero él mismo reconocía algo doloroso: era un hombre muy seco, muy enojón y casi nunca rezaba de verdad. Después de una enfermedad fuerte, empezó a mirar su vida diferente y un día escuchó esta frase del Evangelio: mi casa será casa de oración, y dijo algo que conmueve mucho: tenía hojas pero pocos frutos. A partir de ahí comenzó algo sencillo: rezar una oración corta cada mañana con su hija. Nada espectacular, pero poco a poco la casa dejó de sentirse tan fría. Y quizá hoy el Señor también quiere empezar algo sencillo en tu hogar. Por eso quiero invitarte a dejar aquí abajo tu intención. Escribe el nombre de tu familia, de un enfermo, de alguien que necesita volver a Dios. Y también te invito con mucho cariño a suscribirte al canal Fe y Paz, activar la campanita y seguir caminando juntos en esta comunidad de oración. Y hoy escribe con fe esta frase: Señor, que mi vida dé fruto. Porque Dios no necesita solamente hojas bonitas, quiere un corazón que produzca amor verdadero. Y fíjense, hermanos, que la primera lectura de hoy no nos deja vivir dormidos. San Pedro habla con una urgencia muy fuerte, pero no para llenarnos de miedo, sino para despertarnos espiritualmente. Porque muchas veces vivimos como si esta vida fuera eterna, como si siempre hubiera tiempo para cambiar, para perdonar, para volver a Dios, para arreglar la familia o para pedir disculpas. Y hoy la palabra nos sacude diciendo: el fin de todas las cosas está cerca. Y cuidado, hermanos, porque eso no significa vivir aterrados pensando solamente en catástrofes o castigos. San Pedro no quiere sembrar pánico, quiere sembrar conciencia. Nos está recordando que la vida pasa rápido, muy rápido. Los años vuelan, la juventud pasa,
la salud cambia, la gente que amamos un día ya no está. Y entonces uno entiende que no vale la pena desperdiciar el corazón en odio, orgullo o indiferencia. Estar despiertos espiritualmente significa vivir sabiendo que cada día importa, que cada palabra pesa, que cada decisión construye o destruye algo dentro de nosotros y dentro de la familia. Porque hay personas que viven como dormidas, se levantan, trabajan, comen, duermen, pero el alma está completamente desconectada de Dios. Por eso San Pedro inmediatamente añade algo importantísimo: son sobrios y dedíquense a la oración. Qué frase tan necesaria hoy, porque vivimos en un mundo lleno de distracciones. Todo quiere robar nuestra atención. El ruido, las redes sociales, las preocupaciones, las noticias, los pleitos, el cansancio. Y poco a poco mucha gente deja de rezar de verdad. Y cuando una persona deja de orar, empieza a perder dirección. Porque la oración no es solamente repetir fórmulas religiosas. La oración es mantener el corazón unido a Dios. Es dejar que el Señor limpie nuestros pensamientos, calme nuestras emociones y nos ayude a mirar la vida con más verdad. Hay personas que ya no saben hacer silencio. Todo el día están llenas de ruido y después se preguntan por qué viven tan vacías por dentro. Pero el alma necesita oración igual que el cuerpo necesita agua. Y aquí San Pedro toca otro punto profundamente humano. Ámense intensamente. No dice tolérense apenas. No dice hablen bonito delante de otros. Dice ámense profundamente. Porque el amor verdadero tiene poder para cubrir multitud de pecados. Imagínense si esto se viviera de verdad dentro de las familias. ¿Cuántas heridas empezarían a sanar? Porque muchas veces el problema no es solamente que haya errores, sino que falta amor para sostenerse mutuamente. Hay matrimonios donde todavía hay techo y comida, pero ya no hay ternura. Hay hijos que tienen todo materialmente, pero se sienten solos emocionalmente. Hay familias enteras viviendo juntas, pero completamente desconectadas por dentro. Y San Pedro nos dice hoy algo muy fuerte: el amor auténtico tiene capacidad de cubrir heridas, de soportar debilidades, de volver a empezar. Claro que eso no significa permitir injusticias o abusos. Significa aprender a vivir con misericordia, paciencia y humildad. Y luego añade algo precioso: pongan al servicio de los demás los dones que han recibido. O sea, lo que Dios te dio no es solamente para ti. Tu capacidad de escuchar, de cocinar, de trabajar, de enseñar, de consolar, de aconsejar, de rezar, todo puede convertirse en servicio. Y aquí hay algo muy importante para nuestra realidad aquí en México. Porque muchas veces pensamos que servir a Dios es solamente hacer algo dentro de la iglesia, pero también sirve a Dios la madre que sostiene a la familia con amor. Sirve a Dios el padre que trabaja honestamente. Sirve a Dios el abuelo que reza por sus hijos. Sirve a Dios quien escucha a una persona deprimida. Sirve a Dios quien sabe perdonar antes de que sea demasiado tarde. Porque tristemente hay personas que esperan demasiado para amar, esperan demasiado para reconciliarse, esperan demasiado para pedir perdón, y a veces la vida no avisa cuando se termina el tiempo. Por eso quiero decir esta frase despacito, hermanos, porque quizá alguien hoy necesita escucharla profundamente. No esperes estar frente al ataúd de alguien para decir lo que hoy puedes decir con amor. Qué duro es cuando una persona muere y recién entonces aparecen las palabras que nunca se dijeron. Perdóname, te quiero, gracias, perdón por mi orgullo. Y uno entiende demasiado tarde que el tiempo no regresa. ¿Cuántos hijos quisieran haber abrazado más a sus padres? ¿Cuántos padres quisieran haber escuchado más a sus hijos? ¿Cuántos matrimonios dejaron crecer silencios enormes por no hablar a tiempo? Y San Pedro hoy nos está diciendo: despierten, amen ahora, oren ahora, sirvan ahora. Y esto también toca muchísimo a los jóvenes, porque hoy muchos viven como si no hubiera consecuencias,
como si la vida fuera solamente diversión, placer inmediato o vivir el momento, pero un corazón sin dirección termina vacío. Y cuando uno vive sin oración, sin verdad y sin propósito, tarde o temprano llega el cansancio interior. También los católicos necesitamos escuchar esta sacudida, porque no podemos vivir llenos de chismes, envidias y resentimientos mientras seguimos diciendo que creemos en Dios. Hay personas que rezan mucho, pero hablan mal de todos. Personas que van a misa, pero viven alimentando pleitos familiares. Y hoy San Pedro nos recuerda que la fe verdadera tiene que transformar el trato diario. Y aquí entra de manera muy hermosa el ejemplo de San Pablo VI. Él vivió en uno de los tiempos más difíciles y cambiantes del siglo pasado. Hubo críticas, tensiones y mucha confusión dentro y fuera de la iglesia. Pero él no abandonó la fe, no se rindió, no escogió el camino cómodo. San Pablo VI entendió que el cristiano no puede vivir dormido espiritualmente mientras el mundo cambia alrededor suyo. Él invitó a los creyentes a tener una fe madura, consciente, profunda, una fe que no dependa solamente de emociones o costumbres, sino de verdadera fidelidad a Cristo. Y eso es muy importante hoy. Porque estar despiertos espiritualmente no significa vivir con miedo del futuro. Significa vivir fielmente el presente. Significa seguir amando aunque el mundo se enfríe. Seguir rezando aunque otros se burlen. Seguir sirviendo aunque nadie aplauda. La vigilancia cristiana no es paranoia, es fidelidad. Es vivir preparados para encontrarnos con Dios en cualquier momento, pero no desde el terror, sino desde el amor. Y quizá hoy el Señor quiere despertarnos un poco. Despertar al padre que dejó enfriarse el diálogo familiar. Despertar a la madre agotada espiritualmente. Despertar al joven distraído en superficialidades. Despertar al católico que vive solamente de apariencias religiosas, porque el tiempo pasa, hermanos, y el Evangelio nos pide vivir despiertos, orando, amando y sirviendo antes de que sea demasiado tarde. Por eso el Salmo nos recuerda que el Señor viene a juzgar con justicia, y esa verdad no debe darnos pánico, debe despertarnos. El Señor viene a gobernar la tierra con justicia. Así canta hoy el Salmo, hermanos, y qué importante es escuchar eso en un mundo donde tantas veces parece que reina el desorden, la mentira y la injusticia. El Salmo no nos presenta a un Dios indiferente, dormido o ausente. Nos presenta a un Rey verdadero, un Dios que ve, un Dios que conoce el corazón, un Dios que un día pondrá todo en su lugar. Y fíjense qué hermoso el Salmo, dice que hasta el cielo, la tierra y los campos se alegran porque el Señor viene. ¿Por qué alegrarse ante el juicio de Dios? Porque cuando Dios reina de verdad, la mentira ya no domina la injusticia. Ya no tiene la última palabra y el mal no se queda para siempre. Pero también esta palabra nos hace pensar seriamente, porque muchas veces vivimos demasiado preocupados por la apariencia y muy poco preocupados por la verdad del corazón. Y hoy el Señor nos recuerda algo importante. No se puede vivir eternamente escondiendo lo que realmente somos, porque delante de la gente uno puede aparentar muchas cosas. Puede parecer muy religioso, muy correcto, muy amable, pero Dios mira más profundo. Mira cómo tratamos a la familia. Mira cómo hablamos cuando nadie nos escucha. Mira qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestros pensamientos y con nuestro corazón. Y esto conecta perfectamente con el Evangelio de hoy. Jesús entra en Jerusalén y encuentra una higuera llena de hojas. Desde lejos parecía sana, fuerte, bonita, pero cuando se acerca descubre que no tiene fruto. ¡Qué imagen tan fuerte! Mucha apariencia, pero vacío por dentro. Y cuidado, hermanos, porque este Evangelio no está hablando solamente de un árbol, está hablando también de nosotros. La higuera representa una vida llena de apariencia religiosa, pero sin verdadera conversión. Porque uno puede tener muchas hojas espirituales, hojas de imágenes religiosas, hojas de rezos repetidos, hojas de ir a misa,
hojas de frases bonitas, hojas de publicaciones religiosas en redes sociales. Pero el Señor hoy viene a buscar frutos. Y aquí tenemos que preguntarnos con sinceridad qué frutos está encontrando Dios en nuestra vida. Porque el fruto verdadero no es solamente verse religioso, el fruto verdadero es amar más, perdonar más, servir más, hablar mejor, tratar con más ternura, vivir con más honestidad. Hay personas que conocen muchísimas oraciones, pero siguen llenas de resentimiento. Hay quienes tienen la casa llena de santos y crucifijos, pero viven gritándose todos los días. Hay quienes hablan de Dios en público y humillan a su familia en privado. Y hoy Jesús se acerca a esa higuera llena de hojas y pregunta dónde está el fruto. Y esto duele, hermanos, porque es más fácil cuidar la apariencia que cambiar el corazón. Es más fácil colgar una imagen religiosa que aprender a perdonar. Más fácil publicar frases bíblicas que pedir disculpas. Más fácil verse católico que convertirse de verdad. Por eso hoy quiero decir despacito esta frase. Una casa con muchas imágenes religiosas, pero sin oración ni perdón, se parece a una higuera llena de hojas, pero sin fruto. Qué fuerte es eso, porque Dios no está buscando decoración espiritual, está buscando un corazón transformado. Y después de la escena de la higuera, Jesús entra al templo y lo encuentra convertido en mercado. Gente comprando, vendiendo, haciendo negocio dentro del lugar sagrado. Y entonces el Señor se llena de un dolor santo y pronuncia aquella frase impresionante: mi casa será casa de oración. Qué importante entender esto hoy, porque Jesús no se enoja simplemente por el ruido, se enoja porque habían vaciado el sentido del templo. El lugar destinado al encuentro con Dios se había convertido en un espacio dominado por intereses, ambición y superficialidad. Y entonces el Evangelio nos obliga a mirar hacia adentro, porque el templo no es solamente un edificio de piedra, también nuestro corazón es templo, nuestra familia también está llamada a ser casa de oración. Y aquí viene una pregunta muy seria. ¿Qué está pasando dentro de nuestra casa? ¿Cereza realmente hay un momento para Dios? ¿O el hogar se llenó solamente de pantallas, cansancio, gritos y preocupaciones? Porque tristemente hay familias donde ya casi nunca se ora juntas. Cada quien vive encerrado en su mundo y poco a poco el hogar pierde paz espiritual. Porque una casa sin oración termina llenándose fácilmente de ansiedad, enojo y frialdad. Y también tenemos que preguntarnos algo más profundo todavía: ¿en qué hemos convertido nuestro corazón? Porque hay corazones que parecen mercados por dentro, llenos de ruido, resentimiento, comparaciones, ambiciones y preocupaciones, corazones donde ya casi no hay silencio para escuchar a Dios. Hay personas tan llenas de enojo que ya no saben vivir en paz. Otras tan llenas de ambición que nunca descansan. Otras tan heridas que convirtieron su interior en un lugar oscuro. Y hoy Jesús quiere entrar también allí para limpiar, ordenar y sanar. Porque Cristo no quiere destruirnos, quiere purificarnos. Quiere sacar aquello que nos roba la paz verdadera. Quiere devolvernos el sentido de lo sagrado. Y aquí aparece de manera muy hermosa el ejemplo de San Pablo VI. Él entendió profundamente que amar a la Iglesia no significa solamente hablar bonito de ella. Significa ayudar a purificarla, empezando por uno mismo. En medio de tiempos difíciles y confusos, San Pablo VI mantuvo el centro en Cristo. No se dejó arrastrar solamente por modas, opiniones o presiones humanas. Y eso nos deja una enseñanza muy importante hoy. La verdadera renovación comienza en el corazón. No basta criticar el mundo, la familia o la iglesia. Hay que dejar que Dios transforme primero nuestra propia vida. Porque muchas veces queremos cambiar a los demás, pero no queremos cambiar nosotros. Queremos una familia diferente, pero seguimos hablando igual. Queremos paz, pero seguimos alimentando orgullo. Queremos una casa bendecida, pero no hacemos espacio para la oración. Por eso hoy el Evangelio nos confronta con preguntas muy concretas.
Tu casa es realmente casa de oración. Todavía saben rezar juntos. Todavía se bendicen antes de dormir. Todavía hablan de Dios en familia. O solamente sobreviven bajo el mismo techo. Y también estás dispuesto a perdonar, porque no puede haber verdadero templo de Dios donde se alimenta odio permanente. ¿Tu fe es verdadera conversión o solamente costumbre religiosa? ¿Tienes frutos o solamente hojas? Y quizá hoy el Señor quiere entrar nuevamente a nuestra vida para limpiar lo que se volvió ruido, orgullo o vacío espiritual. Tal vez hace falta volver a lo sencillo, rezar juntos, pedir perdón, apagar un poco el ruido y dejar entrar otra vez la presencia de Dios. Porque Cristo sigue buscando fruto, sigue buscando corazones sinceros, sigue buscando hogares donde todavía pueda habitar. Y ahora, hermanos, después de escuchar esta palabra tan fuerte, necesitamos pedirle al Señor que limpie nuestro corazón y haga de nuestra casa una casa de oración. Y ahora sí, queridos hermanos, donde esté usted, vamos a hacer oración. Allí en el lugar donde se encuentra, en este momento trate de hacer un pequeño silencio dentro de su corazón. Si puede, cierre por un instante sus ojos. Respire profundo. Tal vez viene cansado de toda la semana. Tal vez trae preocupaciones que nadie conoce. Tal vez por fuera sonríe, pero por dentro se siente vacío. Y hoy el Señor quiere encontrarse con usted no para humillarlo, sino para levantarlo. Porque esta palabra que hemos escuchado hoy no vino para condenarnos, sino para despertarnos. San Pedro nos recordó que debemos vivir despiertos, orando, amando y sirviendo. El Salmo nos recordó que el Señor viene con justicia. El Evangelio nos mostró una higuera llena de hojas pero sin fruto, y también nos recordó que la casa de Dios debe ser casa de oración. Y San Pablo VI nos enseñó que la fe verdadera permanece firme incluso en tiempos difíciles y confusos. Y hoy quizá el Señor nos está preguntando algo muy profundo. ¿Cómo está tu corazón realmente? No cómo te ves delante de los demás, no cómo aparentas en redes sociales o delante de la gente, sino cómo está tu alma delante de Dios. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, con nuestras hojas y nuestros vacíos, con nuestras luchas y nuestras heridas, con nuestras apariencias y nuestras verdades escondidas. Y hoy queremos pedirte algo sencillo pero muy importante, que nuestra vida dé fruto verdadero. Señor Jesús, limpia mi corazón, límpialo de tanto ruido interior, de tanto orgullo, de tanta dureza acumulada, de tanto cansancio espiritual. Porque a veces vivimos llenos de actividad pero vacíos de amor, llenos de cosas pero sin paz, llenos de palabras religiosas pero con poca misericordia. Y hoy queremos pedirte primero por todos los enfermos que nos acompañan, por quienes están en hospitales, en clínicas, en sus casas, luchando con dolor físico o emocional. Personas que ya se cansaron de tratamientos, de estudios médicos o de noches difíciles. Señor Jesús, que mi vida dé fruto aún en medio del dolor. Dale fuerza al que siente que ya no puede más. Te pedimos también por nuestros ancianos, por quienes sienten que el tiempo pasó demasiado rápido, por quienes viven solos o poco escuchados, por esos abuelitos que dieron todo por sus hijos y ahora viven largos silencios. Señor Jesús, devuelve la fe y la alegría a sus corazones. Y hoy te presentamos también a quienes no tienen trabajo, a quienes se levantan temprano buscando oportunidades y encuentran puertas cerradas, a quienes sienten miedo porque el dinero ya no alcanza para la casa, para los estudios o para las medicinas. Señor Jesús, abre caminos donde parece no haber salida. Mira también, Señor, a tantas familias que viven peleadas, hogares donde ya no hay diálogo, casas donde todos están cansados de discutir, familias divididas por orgullo, herencias, resentimientos o heridas antiguas. Señor Jesús, sana esta familia. Devuelve la capacidad de escucharse, devuelve la ternura, devuelve el deseo de volver a empezar.
Y hoy queremos pedir especialmente por los matrimonios donde ya casi no existe perdón, esposos que viven bajo el mismo techo pero emocionalmente lejos, personas heridas por palabras, traiciones o indiferencias. Señor Jesús, haz de mi casa una casa de oración. Enséñanos a perdonar antes de que el corazón se endurezca completamente. Te pedimos también por los padres y madres que sufren por sus hijos, madres que lloran porque sus hijos están lejos de Dios, padres que ya no saben cómo acercarse a sus muchachos, familias preocupadas por adicciones, malas amistades, violencia o desesperanza. Señor Jesús, devuelve la fe a nuestros hogares. Y hoy queremos pedirte algo muy especial, Señor, por quienes viven una religión solamente de apariencia, personas que tienen muchas hojas pero pocos frutos, personas que rezan pero no aman, personas que hablan de Dios pero siguen llenas de resentimiento, personas que tienen imágenes religiosas en la casa pero casi nunca oran en familia. Señor Jesús, limpia mi corazón, que no tengamos solamente apariencia religiosa, que nuestra fe produzca paciencia, misericordia, servicio y humildad. Y mira también, Señor, a quienes viven llenos de enojo, ambición o ruido interior, personas atrapadas en el resentimiento, el orgullo o la necesidad de controlar todo. Corazones convertidos en mercados de ansiedad, preocupaciones y dureza. Señor Jesús, limpia este templo interior. Haz espacio nuevamente para tu paz. Te pedimos también por quienes necesitan acercarse al sacramento de la confesión y llevan mucho tiempo alejados, personas que sienten vergüenza de volver a ti, personas que piensan que ya no tienen remedio. Señor Jesús, recuérdales que tu misericordia sigue abierta. Y hoy queremos pedirte también por los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y toda la Iglesia, que nunca perdamos el centro en Cristo, que no nos acostumbremos a una fe superficial, que aprendamos como San Pablo VI a permanecer fieles incluso cuando el mundo cambia y se vuelve confuso. Bendice también, Señor, a nuestra gente de México, a quienes nos escuchan desde Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y España. Mira especialmente a los migrantes, a quienes viven lejos de su tierra, a quienes extrañan a sus familias y luchan cada día en silencio. Señor Jesús, acompaña sus pasos y no permitas que pierdan la esperanza. Y ahora, hermanos queridos, yo quiero invitarles a participar también con su oración. Allí en los comentarios escriba su intención, escriba el nombre de esa persona que necesita volver a Dios. Escriba el nombre de su familia, de un enfermo o de alguien que necesita reconciliación. Y hoy escriba con fe esta frase: Señor, que mi vida dé fruto. Escríbala despacito, piénsela, porque Dios no está buscando perfección inmediata, pero sí un corazón dispuesto a cambiar. Y también escriba: haz de mi casa una casa de oración. Porque quizá el milagro que más necesita una familia no es económico, sino espiritual. Tal vez hace falta volver a rezar juntos, volver a hablarse con amor, volver a dejar entrar a Dios en la vida cotidiana. Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más aquí en Fe y Paz. Si esta reflexión tocó su corazón, suscríbase al canal, active la campanita y comparta este mensaje con alguien que hoy necesite volver a la oración, al perdón o a la fe verdadera. Que el Señor les bendiga, que San Pablo VI interceda por nosotros y que nunca se nos olvide: Dios no busca una vida llena de hojas bonitas, sino un corazón que dé frutos de amor. Amén.